para… Buenos días, presidente. Buenos días, secretarios. Una pregunta para la secretaria del Trabajo y al mismo tiempo para el Zoe Robledo, director del IMSS. Me gustó mucho eso, te interrumpo porque ya no se estaba preguntando sobre este tema. A ver, Zoe. Perdón, el tema es sobre las trabajadoras sociales y trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos. Hoy en día también se genera o se está gestando el tema de las agencias de colocación con esas trabajadores y trabajadores, que es el outsourcing. Las señoras de la casa hablan a la agencia y dicen: quiero una señora de estas características para cuidar al niño, para hacer actividades de esto o esto. ¿Cómo va a trabajar el IMSS y la Secretaría del Trabajo en ese sentido? Pues para evitar ese doble pago, porque finalmente los patrones pagan a la agencia y finalmente quien sigue ganando menos es obviamente los trabajadores del hogar. Y después, cuando entremos en materia de información general, si me contesta una pregunta que le voy a hacer a usted, secretaria, sobre el tema de Romero de Champs. Sí, muchas gracias. Justamente el tema de la modalidad anterior, voluntaria, que se creó en 1997, este régimen 34, tenía ese tipo de distorsiones que pues en algunos casos podían también desfavorecer a las propias trabajadoras del hogar. Hoy justamente, por un lado, el programa piloto con la herramienta tecnológica que se tiene, que está al alcance de todos, cada quien va a poder corroborar su salario. Además, esto ocurre para cualquier trabajador registrado en el Seguro Social. Puede registrar corroborar su salario con el que está registrado para ver que realmente el empleador lo tenga con lo que está ganando, y es bien importante porque a partir de ese salario es que se calculan las prestaciones que ese trabajador o esa trabajadora tiene derecho. Adicionalmente a eso, se están estableciendo, en particular para el piloto de trabajadoras del hogar, los canales de denuncia. Canales de dudas, de aclaraciones para las empleadoras, desde luego, pero también canales de denuncia para este tipo de casos. Esas agencias, al final de cuentas, terminaban siendo una suerte de intermediarios. Hoy la relación es y tiene que ser directa, y por eso algo que mencionaba Marcelina es bien importante, que haya un diálogo en los hogares, un diálogo entre empleadoras, empleadores y trabajadoras del hogar, unas viendo cuál es la amplitud de estos derechos y las otras pues también en el reconocimiento de estas obligaciones. Creo que esa parte es fundamental, que empiece a convertirse también en espacios de confianza de quienes están trabajando todos los días en el interior de una casa o en cualquiera de los tipos de trabajo que se desarrollan, y que ya no se tenga que buscar a un agente externo, a una agencia de colocación, ni mucho menos. Al final de cuentas es un registro igual que un registro de un empleado ante el IMSS en el régimen ordinario. Gracias. Quizá únicamente recordar en este sentido que exactamente el que recibe el servicio, en este caso el empleador, la empleadora, es la responsable de la inscripción en el Seguro Social, aún se trate de que hubiera habido un intermediario. Es muy importante justamente el día de hoy y esta difusión que se empezará a dar, porque hay dos herramientas esenciales para que esto funcione. Uno, hacer conciencia, que todos los mexicanos, las mexicanas sepamos que si tenemos trabajo del hogar en nuestras casas, tenemos que ser responsables al respecto y tenemos que inscribir a los trabajadores, a las trabajadoras del hogar en el Seguro Social. Y lo segundo, que es en lo que hemos venido trabajando con el IMSS, es tener herramientas eficientes, es decir, que sea ágil, que cualquier empleador pueda, por ejemplo, hacerse cargo de su responsabilidad parcial. Si yo tengo una trabajadora del
del hogar que viene 2 días a la semana, por ejemplo, que yo pueda pagar la parte proporcional a esos 2 días a la semana. Y todos estos mecanismos son los que hemos venido trabajando en la prueba piloto, por eso la importancia del piloto, porque este piloto es con miras a que esto pues resulta obligatorio para todas y todos los empleadores. Entonces se están mejorando muchos de los mecanismos, pero la importancia aquí es que se conozca el derecho por parte de las trabajadoras del hogar y se conozca la responsabilidad por parte de los empleadores. Aun cuando se trate de este tipo de agencias, es el empleador el responsable de hacer esta inscripción. Lo de Romero Echán, acuérdense que quedamos en que se iba a hacer una presentación de la nueva ley laboral y se iba a hablar de la democracia sindical. La secretaria ya está convocada para la semana próxima, si les parece. Vamos a tratar con amplitud este tema. Ok, bueno, después, si me lo permite, le voy a hacer una pregunta sobre los consulados en Estados Unidos, pero cuando entremos en materia general, por favor. General. Bueno, si les parece.